el amado, el favor de Dios. Dios me ha favorecido, ¿sí? ¿Y esa corresponde a qué piedra? Esmeralda. ¿Y la esmeralda qué significa? Dureza y cortar. ¿Estamos claros? Dureza y cortar. Mire que hasta ahorita hemos sido pulidos, raspados, hecho un hoyo en nuestro corazón y cortados. ¿Estamos claros? Quinto nombre, ¿cuál es? Felipe. ¿Qué significa Felipe? El amado, ¿verdad? El amado, Felipe el amado. Y la piedra es ónice. Ónice. ¿Y qué significa el ónice? O esmeralda, ¿se acuerdan, verdad? ¿Cómo es? Maleable, pero sobre todo, ¿qué significa la esmeralda? Diamante, correcto, esa es la palabra correcta, que la predicó este gallo. Que vino tarde, entonces como él la predicó. Ok, y el sexto nombre que vimos el sábado, ¿cuál fue? Bartolomé. ¿Qué significa? ¿Y la piedra? Sardio. Y ahí pudimos ver que era: ya no vivo bajo la carne, sino bajo el Espíritu. ¿Estamos claros? Entonces, ¿alguien se sabía los 12 nombres de los apóstoles? Solo Argolla, Pedro, Juan y Judas, ¿verdad? Y de ahí nadie más, pero ahorita ya sabemos, mire, ya conocemos a Andrés, conocemos a Santiago y todo. Ok, hoy vamos a ver la séptima piedra, y la séptima piedra es Tomás, o el apóstol Tomás, así es, ¿verdad, hermano? Apóstol Tomás, y corresponde a la piedra de crisólito, amén, crisólito. Así es que voy a llamar a la hermana Ani, que Dios me la utilice. Si le damos fuerte palmas al Señor, sí, para que ella pueda explicarnos lo que es esas dos piedras. Bueno, es un privilegio, ¿verdad?, que el Padre nos da poder hablar un poco de su palabra, y pues pido al Padre que yo solo sea un medio, ¿verdad?, para poder explicar un poco de todas las buenas nuevas que el Padre nos tiene. Padre, utiliza mi boca para que pueda caer en tierra fértil lo que hoy voy a explicar en mis palabras, ¿verdad? Bueno, a mí me toca el séptimo fundamento, como dijo el pastor, y se llama crisólito. Voy a usar lentes. El séptimo fundamento, lo que forma este séptimo fundamento en nosotros, es el consejo del Señor Jesucristo. El apóstol Tomás, que significa completo, unido, juntos, duplicar, de hecho gemelos. La piedra es el crisólito, es una piedra de molino, piedra de tropiezo. La utilidad del oro, esto está en Apocalipsis 21:20, y en el Strong, en la G5555. Dice que es una piedra dorada y amarilla. Su nombre gubernamental, que es lo que más me encanta, grande en misericordia. Y la tribu es la tribu de Dan. Grande en misericordia, la verdad que el Padre
dice que sus misericordias son todos los días para con nosotros, ¿verdad? El séptimo fundamento de la nueva ciudad consiste en los consejos fieles de verdad de los puestos por los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra del ángulo. Esto también es el fundamento para cada individuo, para la iglesia y para la nueva ciudad. Así como el tamaño del fundamento de un edificio natural debe compararse con el tamaño de la superestructura que se edificará sobre sí, todo edificio espiritual, también debe edificarse de acuerdo con los consejos fieles de verdad de Dios, ya que solo Él tiene el plano divino para el fundamento eterno y para la superestructura eterna de todas las edificaciones. Yo siento que el Padre quiere en nosotros edificar algo hermoso, como cuando los arquitectos se sientan con los ingenieros a diseñar esas grandes obras preciosas, ¿verdad? Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno está construyendo, siempre está metiéndose ahí con los arquitectos y de repente hace una piscina donde ni siquiera iba, donde de repente era un parqueo. Así somos los seres humanos. Yo entiendo así, ¿verdad? A mí me gusta, como cuando leo la palabra, como siempre ponerme como ejemplos, ¿verdad? Entonces el Padre quiere que nos dejemos construir en la parte, todo esto en el espíritu, ¿verdad? Que nos dejemos moldear nuestro carácter, moldear nuestro yo, ese ego, todas esas cosas que llevamos dentro, ¿verdad? Él quiere ayudarnos, pero nosotros siempre estamos justificándonos, siempre queriendo decir, no, es que por tal cosa yo no lo hice así, pues, porque realmente no me tienen paciencia, dice uno, ¿verdad? Por eso me exalto, por eso tal cosa. Entonces Dios quiere trabajar con ese yo que llevamos dentro. Jehová, tú eres mi Dios, dice. Eso está en Isaías. Te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, dice. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. El Padre siempre, su verdad será siempre, ¿verdad? Porque está escrita. No es como nosotros, que hoy de repente somos efusivos y decimos algo, pero ya después, digo yo, dice uno, ¿verdad? La verdad que no lo tuve que haber dicho, no quiero hacerlo, pero no tengo la capacidad. Uno siempre está cambiando. Somos los seres humanos, somos así, pero el Padre no. El Padre dice que toda su verdad, todas sus promesas están aquí en su palabra, y desde siempre su palabra ha estado escrita y nunca Él ha cambiado, ¿verdad? Sino que aquí están las promesas y a eso nos tenemos que aferrar. Dice, en este fundamento están los consejos fieles, dice, también el fundamento para cada individuo, para la iglesia y para la nueva ciudad, dice. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón y por todas las generaciones. Dice perdón, voy a retroceder un poco porque quiero poner otro ejemplo. Dice que los consejos fieles y verdaderos del Señor dados por los apóstoles y profetas, dice, por Jesucristo mismo, quien es la principal piedra del ángulo, se opone a los consejos desleales y falsos de las personas. Los buenos pensamientos del corazón del Señor
del Señor se oponen a los pensamientos malos del corazón, no regenerado del hombre. No sé si a veces uno cuando está atribulado o cuando está pasando por un problema, el ser humano siempre pide consejo y realmente que uno siempre se va mal, anda mal por el camino mal, porque siempre uno va, qué sé yo, al compañero de la oficina o a su amigo, en vez de ir a la palabra, ¿verdad? Porque si uno, por ejemplo, una persona que está teniendo un problema de tipo matrimonial, ¿a quién debería de pedir un consejo? Pues irme a la palabra, irme a un consejero espiritual, ¿verdad? De la iglesia a la que asisto, pero no me voy a ir a pedirle consejo, por ejemplo, a una persona que está soltera. ¿Qué tipo de consejo me puede dar una persona que está soltera o una persona que está divorciada? Que me divorcie. Es lo primero que me va a decir, ¿verdad? No aguantes, divorciate, no tenés por qué. Entonces, eso es lo que yo entiendo de que el Señor dice siempre tiene los pensamientos, los mejores pensamientos, las mejores los mejores consejos para uno, ¿verdad? Entonces yo siento que debemos de ir a la palabra, que es que aquí a través de la Biblia Dios nos habla, nos puede dar los mejores consejos. Es también el apóstol Tomás. Dice que el nombre del apóstol Tomás está inscrito en este séptimo fundamento. Está de la palabra hebrea Tomás, no sé si lo pronuncio bien, pero significa gemelo, viene de la palabra y la raíz hebrea tam. Ser completo, estar unido, ser pareja y dar a luz gemelos. El significado del nombre Tomás da testimonio de aquel apóstol que poseía su voluntad en el consejo de la voluntad del Padre, que es gemela con el consejo a la voluntad de Cristo. El apóstol Tomás estaba como gemelo a la voluntad de Dios, porque yo siento que él sí hacía de repente lo que el Padre quería, ¿verdad? Entonces Dios en ese sentido escogió a Tomás, ¿verdad? En eso. Dice, aquí puedo leer algo, dice de los reyes de la tierra, dice, su consejo es malo, dice, se opone al Señor. Su consejo, su rey, quien es el principal, no se van a su rey, dice, quien es el principal, piedra del ángulo. Los reyes, si ellos no obedecían la voluntad del Padre, la verdad, y así siempre ocurre, porque ya cuando estamos en algunos puestos de grandes, ¿verdad? Ya sentimos que la voluntad de Dios no importa. Entonces los reyes toman sus propias decisiones, no siguen el consejo del Padre. Por eso es que hay tanta mala, por eso es que no gobiernan bien, porque no piden consejo del Padre. Porque ya entran ahí, ya hay orgullo, ya yo soy, por decir algo, yo soy el rey, yo soy el presidente, ya no ocupo de nadie. Entonces ahí es cuando empezamos a cometer errores. Ahí hay mucha vanidad, muchas de esas cosas, ¿verdad? En el Salmo 22:2 dice, Dios mío, clama de día y no respondes, ni de noche, no hay
para mí reposo. También un ataque contra Jesucristo, dice, su consejo produce una revuelta contra Dios, el Padre, quien dispuso el reino ungido de su Hijo. Los consejos falsos, dice, y finitos del hombre no pueden prevalecer sobre el consejo inmutable de Dios. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmunidad de su consejo, interpuso juramento. El consejo eterno de Dios es inmutable, inamovible, nunca cambia, nunca varía. Por lo tanto, ya que el consejo malo del hombre es finito y cambia. Como la arena movediza, nunca puede vencer el consejo establecido por Dios. Dios obra todas las cosas por el consejo de su propia voluntad. Ahí tenemos la piedra que adorna el séptimo fundamento, que es el crisólito. La palabra crisólito se forma de dos palabras griegas, kros y litos, que significa una piedra, rueda de molino, piedra de tropiezo. El Cristo crucificado fue la piedra de molino, la piedra humilde de tropiezo, con el consejo del Padre, dice, la piedra con la cual muchos tropezaron en los días de su carne. Jesucristo es la piedra de molino, que molerá y aplastará los consejos falsos y finitos de nuestra voluntad humana, haciendo espacio de esta forma para la voluntad divina del Padre. A veces Dios tiene que molernos. Y dice que estas piedras de molino eran enormes, eran muy grandes, y molían el trigo hasta hacerlo harina, quedaba como polvo. A veces es necesario que el Padre trabaje de esa manera con nosotros, ¿verdad? A veces tiene que moler aquellas cosas que están adentro de nuestro corazón, que nos es tan difícil deshacernos de ellas, hasta que realmente podamos quedar así, como polvo. También el Padre fue, dice aquí, la piedra de molino. Cuando Él fue crucificado, tuvo que llevar todo ese montón de pecados de nosotros. Entonces, en ese caso, Él fue, me imagino eso, tuvo que molerse para que usted y yo solo tengamos que ir y arrepentirnos a diario, ¿verdad? Las veces que sea necesario. Ya no tenemos que estar pues llevando el cabrío, hacer esas ofrendas que se hacían antes de sangre. Ya el Padre molió todos esos pecados y esas enfermedades y todas esas cosas que nosotros nos tocaba. Él las cargó y Él las molió. También dice que cuán infinita es la sabiduría divina de Dios, que logró poner en su consejo juntamente el nombre del apóstol Tomás y la piedra crisólito. También dice que el Cristo crucificado en la piedra, dice, fue tropiezo del consejo del Padre. La piedra con la cual muchos tropezaron en los días de su carne. Jesucristo es la piedra de molino que molerá y aplastará los consejos falsos y finitos de nuestra voluntad humana, haciendo espacio de esta forma para la voluntad divina del Padre. La tribu de Dan, Juez,
juzgar, ejecutar, ministrar juicio, el poder humilde de Jesucristo para gobernar sobre nuestra orgullosa murmuración. Sin importar cuánto tiempo llevemos trabajando en la viña del Señor, dice Mateo 21:6 en la parábola de los obreros de la viña, dice: no hemos crecido lo suficiente en estatura espiritual y moral. No es el tiempo ni el servicio a Dios los que nos va a dar el crecimiento. Seguimos desconfiando del Señor y de sus sabias y justas decisiones. Nuestra ignorante mente carnal no entenderá la manera de proceder del Señor. Nuestra orgullosa voluntad, dice, no estará de acuerdo al insensato rey viejo y necio, que se sienta en el trono de nuestro viejo corazón como juez injusto. Emitirá un veredicto negativo y nuestra lengua murmurará en contra de Dios. Esta puerta de perla se forma en nosotros cuando crecemos espiritualmente, cuando crecemos en conocimiento, en la humildad de Cristo, de tal manera que aprendemos y someternos a obediencia y a sus justos juicios, a dar gracias, a bendecir al Señor por ellos. Quiero mencionar algo. Aquí dice que los juicios de Jehová son verdad y siempre justos, dice. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la que destina el panal. Esto está en Salmos 19:9. También dice, como un mar de vidrio mezclado como fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Después habla de su nombre gubernamental, que me gusta mucho, que dice que Él es grande en misericordia. En 2 de Samuel 2:24, me acuerdo que hubo una enseñanza que nos dio el pastor, que es cuando David hace el censo. Creo que a David, no sé, tal vez estaba muy orgulloso porque pues ganaba muchas victorias. Y me impactó tanto cuando, pues es bien largo, la verdad es bien hermosa la historia, pero lo que quedó en mí es que mandó al profeta, el Señor, para decirle que tenía como 3 opciones, ¿verdad? Porque él iba a ser castigado por la desobediencia, que él no había mandado a hacer ese censo. Pero ya ahí David, creo que estaba ya pensando que cuántos hombres tenía, ¿verdad?, para poder ganar esa guerra. Y me encanta porque David, ese corazón que tenía David, realmente que el padre lo amaba porque él siempre se arrepentía. Y él le dice, pues estoy parafraseando, ¿verdad?, pero algo así: Padre, he pecado, no tuve que haber hecho eso. Entonces el padre le dice, bueno, escoge, le dice. Él tenía 3 opciones para escoger y él le dijo, no, le dice, mejor sé tú el que escoja la opción que lo que tengo que pagar, pues. Porque el Padre es benevolente, es misericordioso. Entonces David sabía, ¿verdad?, que lo que el Padre le mandara era mejor que lo que él pudiera haber escogido. Entonces sí,
tuvo pues su paga, ¿verdad? Tuvo que pagar David lo que había hecho mal, pero el Padre siempre en su misericordia fue noble, ¿verdad? Y yo creo que así es el Padre cuando nosotros cometemos pecados y nos arrodillamos, siempre ha de decir, justificándonos, ¿verdad? Con nuestro Creador, no sé qué argumentos podrá decirle de tantas cosas que hacemos. Yo lo he vivido, Padre, y todo, pero Él siempre, ¿verdad? Con su misericordia infinita, Él nos perdona y siempre nos ayuda. Entonces, siempre tengamos pendientes que cuando cometamos un error, no digamos, ¿verdad? Como siempre justificándonos nosotros, no es que no fue mi culpa, es que lo hice por esto, por lo otro. Creo que mejor debemos ser como David, ¿verdad? Con ese corazón que Dios amaba. Bueno, creo que me salté de unas cosas a otras, pero sí quería decirles que esta piedra es hermosa. No sé si la vieron en bruto. Es verde, ya no la puedo ni hacer para atrás. Pero ahí está. Ahí se ve en bruto, pero yo creo que el Padre nos agarra así, con esas formas tan irregulares, pero Él quiere dejarnos como joyas preciosas. Y cuando usted va a esas joyerías y ve esas piedras hermosas montadas en aquellos bellos anillos y en oro, se ven hermosísimas y pues el valor también es grande, ¿verdad? Lo que cuesta cada joya. Entonces tenemos que pasar por esos procesos, tenemos que ser molidos, pulidos, para quedar como Dios quiere que quedemos, ¿verdad? Para verse pues esas piedras hermosas como usted las ve. Pero es doloroso, pero pues la recompensa es bella, ¿verdad? Porque nos gusta ver las piedras ya montadas en esos collares y en esas gemas preciosas como se ven, pero tenemos que pasar de eso, así como está esa roca, por todo ese proceso para llegar a ser una piedra hermosa como el crisólito. Que Dios les bendiga y el pastor va a explicar un poco lo que me haga falta. Bendición. Amén. Démosle otro aplauso, sí, al Señor. Amén. Vamos a estudiar la otra piedra para luego hacer un resumen de las dos piedras. Amén. Excelente, hermana. Le bendigo. Gracias, de verdad. No se preocupe, aquí lo pagamos. No se preocupe, yo lo agarro. Amén. Entonces vamos a, esa fue la séptima piedra. En el griego se conoce como berilo. Amén. Se conoce como en hebreo como berilo. Hoy vamos a pasar a la octava piedra, ¿verdad? Y el octavo nombre, así es, 7, 8, sí. Ok, que corresponde a la piedra de berilo, entre paréntesis, el carbunclo, ¿verdad? El carbunclo que es conocido en el libro de Éxodo. Y vamos a estudiar el nombre de Mateo. Amén. Así es que vamos a llamar a la doctora Janet para que nos venga a explicar y nos venga a enseñar, nos venga a dar una cátedra de lo que es la piedra de Mateo. Amén.
Buenas noches, para Dios sea la honra y la gloria. Cuando a mí me tocó este tema, de verdad me tocó el alma, porque ese octavo fundamento es el testimonio de Janet. Así que, Diosito, en tus manos. Bueno, el octavo fundamento de la reparación lleva el nombre del apóstol Mateo y está adornado con la piedra de berilo, entre paréntesis, carbúnculo. El octavo fundamento, su piedra es el berilo, carbúnculo, que significa demoler, empobrecida, desmesurar, destruir, demoler, empobrecer, romper en pedazos. El apóstol es Mateo, que es el don de Dios. El Señor Jesucristo, la reparación de la verdad moral, de la Torá, la verdad. El nombre gubernamental, tardo para la ira, y la tribu de Zabulón. Pues quise abordar un poquito más, investigar sobre el berilo. Y el berilo es un mineral formado por cristales hexagonales. Pueden ser muy pequeños o también pueden alcanzar tamaños muy variados y muy altos. Los cristales terminados son relativamente raros. El berilo exhibe una fractura conocida como concoidea y tiene una dureza de 8 en la escala de Mohs. Además tiene un lustre vítreo que puede ser transparente o también puede ser translúcido. Su ruptura es un poco basal y su hábito es bipiramidal dihexagonal, o sea que es sumamente extraño. El berilo puro es incoloro, pero a menudo está tintado por impurezas, siendo posible que los colores pasen de verde, azul, amarillo, rojo y blanco. El nombre procede de la palabra griega berilus y es alusiva al color azul verdoso del agua marina. La piedra de berilo encaja en el fundamento de la reparación. La palabra hebrea para berilo es tarches y viene de la palabra raíz hebrea rauchaz. Significa demoler, empobrecer, romper en pedazos y destruir. Esa es la historia de mi vida. Después de mi tercer intento de llegar aquí al Siloé, la persona que me invitó ese día no vino y me senté afuera en el carro y dije, Señor, ¿entro o no entro? Le hablé a la persona que me invitó, no me contestaba, no sabía dónde era la puerta, no sabía que me iba a abrir, o sea, no sabía nada, ¿verdad? Pero estaba allá afuera en el estacionamiento. En eso esta persona me devolvió la llamada y me dice, no se vaya, entre. Y entré con aquel miedo, entré con aquel temblor, entré literalmente destruida. Y me senté ahí por donde está el hermano Marlon. Yo decía, aquí nadie me ve, ¿verdad? Había bastante gente y yo me tapaba con la gente. Pero desde ese día, Dios tenía un propósito muy grande en mi vida. Y cada mensaje yo decía, yo creo que este Señor le pasó toda la información al pastor, porque todo era para mí, todo. Y entonces yo me empecé a cambiar de sillas. Yo en mi poco conocimiento de la palabra, ¿verdad? Yo dije, me voy a ir atrás de la... Y me empecé a rotar de sillas, de verdad. Y yo dije, aquí no me va a ver el pastor.
Y era peor, cada vez que yo me escondía, cada vez salía de cualquier lado un hermano a darme palabra y de verdad salía confrontada. Y no ha pasado un día desde que yo vine a la iglesia. Es más, me preocupo cuando no me voy confrontada de aquí a ese nivel, ¿verdad? Llegó un día que yo dije, Señor, me voy a sentar en aquella esquina. Y me fui a sentar allá en aquella esquina. Y yo dije, me salvé al final de la palabra, pero no. Se vino el hermano Julio que estaba aquí y se fue hasta donde estaba yo, ¿verdad? O sea, ya no había manera. Y Dios empezó a trabajar en mí. Yo me senté en esa silla y yo sentí el dolor de las fracturas en mi corazón. Gracias a Dios yo hoy puedo dar testimonio sin llorar, sin dolor, sin amargura, sin odio. Y realmente he visto la restauración de Dios en mi vida, Así que cuando me tocó este fundamento, le pregunté al pastor que si también era dirigido y me dijo que no. Bueno, ese Dios siempre cuidando de mí, ¿verdad? Y yo ahora les puedo decir que me gozo de poderles hablar hasta me río de lo que me ha pasado, después de que me dolía hablar, después de que el dolor se reflejaba en mi rostro, después de que no sabía cómo respiraba, no sabía cómo me sostenía. Es más, ni siquiera sabía cómo salían palabras de mi boca. Fue ahí donde entendí este mensaje y sabía que Dios tenía un propósito en mi vida para llegar aquí a la iglesia. Porque yo me congregaba en otro lugar, pero cuando vine aquí me di cuenta que ella estaba de cuerpo presente, porque no sentía nada. No pasaba nada en mí, absolutamente nada. Y aquí aprendí a morir. Y mis procesos eran como choques eléctricos, era uno tras otro, no, medio me levantaba y venía el otro y el otro y el otro. Pero cada vez que esto pasaba, Dios restauraba mi corazón, de verdad que sí. Me costó 3 años tal vez, estoy en proceso, inicié, pero hoy les puedo decir que Dios es maravilloso, que ese tema que me tocó a mí, más que para ustedes, es para mí, para ver la obra de Dios en mi vida, la obra de Dios en la vida de mis hijos, y espero que también sirva pues como mensaje para que esté pasando algo similar a lo que yo pasé. Cuando Dios dio su verdad, su ley moral, esta fue quebrada. Fue quebrada por fuera, por las piedras que Moisés lanzó con sus manos, pero también fue quebrada por dentro en las tablas de los corazones humanos cuando nosotros pecamos. ¿Y qué pasó después del pecado y del quebranto de la ley? Dios en su infinita misericordia envió a Jesucristo, su Torah viviente en carne, para dar su sangre de expiación y para reparar la verdad oral, moral de los corazones de las personas que se arrepienten y que son sumisos. La sangre de Cristo renueva, restaura, reaviva las tablas de carne en el corazón viejo y arrepentido del hombre, sobre los cuales Dios escribe su verdad moral para que el hombre pueda ser hacedor de su palabra. Me tomé la libertad de colocar mi corazón cuando yo vine acá y como Dios tiene mi corazón ahora. Entonces, si hay un Dios vivo, si hay un Dios que restaura, si hay un Dios que moldea, y gracias a Dios por eso. También habla en el tema sobre la reparación del templo. La palabra hebrea usada en la reparación del templo natural de Dios, que es una figura en la restauración de Cristo que hace con nuestro templo interno espiritual.
Viene de la palabra hebrea Yabzad, que significa fundamento. Y venía a mi memoria, cuando hablamos de un templo natural, me personificaba yo y me miraba internamente. Cuántas cosas hemos pasado todos, ¿verdad? Y de qué manera la hemos podido abordar y enfrentar ante Dios. Y como Dios en su infinita misericordia nos ha restaurado y nos mantiene de pie, nos mantiene dando testimonio y nos mantiene agradecidas y en crecimiento a través de los procesos. Jesucristo es tan maravilloso y el templo de Dios se encontraba completamente descuidado, deteriorado, en ruinas a causa de la idolatría que existía en Israel, por lo que Dios levantó algunos corazones de fieles para reparar y dar fundamento a un nuevo templo. Yo pasé este proceso de idolatría y se me olvidó poner a Dios de primero en mi vida y en mi familia. Y a medida me he estado discipulando, me he estado comprometiendo realmente con Dios. He visto su fidelidad para repararme y para que yo sea fundamento, para que yo sea un templo que pueda dar palabra de lo que Él ha hecho en mi vida. De igual forma, Jesucristo quiere que el Hijo fiel de Dios repara, renueve nuestro viejo corazón para que se convierta en un lugar de habitación en el templo de Cristo. Hemos escuchado tantos mensajes donde tenemos que morir. Es difícil, sobre todo cuando tenemos un determinado estilo de vida, cuando hemos llevado determinadas rutinas en nuestra vida, ¿verdad? Y todo cambio genera una resistencia y morir a muchas cosas es tan difícil, y solo los que tenemos la bendición de escuchar este mensaje sabemos lo que eso trae a nuestra vida, ¿verdad? Cada vez que morimos, cada proceso nos permite crecer un poco más, tener una estatura adicional, ¿verdad? Y acercarnos un poco más a lo que nos hemos propuesto como hermandad, ser la esposa del Cordero. En 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida para nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedras, sino que en tabla de carne del corazón. El Espíritu viviente de Dios escribió su ley moral en las tablas de carne, de los corazones de los santos corintios. De esta forma ellos se convirtieron en hacedores de la justicia y de la ley moral. Y si nos vamos a la Biblia, encontramos también en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, cuando era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. En Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme en carne, sino conforme en el Espíritu. Amén. Definitivamente el Espíritu de vida en Cristo nos liberó de la ley de la muerte, tanto en la ley ceremonial como en la ley moral. Sin el Espíritu de Cristo morando en él, el hombre es incapaz de cumplir la justicia de la ley por causa de la carne pecaminosa. Sin embargo, vino Cristo
en carne y clavó en su cruz la ley ceremonial. Él se levantó posteriormente de la muerte para morar en el corazón arrepentido y recién creado del hombre, reparando de esa forma su corazón viejo a través del arrepentimiento y aceptar el sacrificio de Cristo por el pecado. El hombre está capacitado entonces para cumplir la ley moral de Dios. El hombre está capacitado también para hacer la palabra, hacedor de la palabra santa de Dios, y eso lo encontramos en Santiago 1:22. Cuando Jesucristo mora en el nuevo corazón y la verdad Torah moral de Cristo es escrita en el corazón viejo, que ha sido regenerado, que ha sido convertido, que ha sido conformado y que ha sido transformado. De esta forma, es el total del hombre arrepentido se convierte en un santo santuario para el Señor, tanto con el nuevo como con el viejo corazón. El nombre del apóstol Mateo tiene su origen en la palabra hebrea Matid-Yab, que significa el regalo de Dios. Su nombre es un testigo del regalo de la obra reparadora de Cristo que Él hace después de crear ese nuevo corazón en nosotros, que se convierte en su morada dentro del viejo corazón del hombre. Por el poder de su sangre y su cruz, el Señor Jesucristo demuele y destruye las obras de la carne que salen de ese viejo corazón. Posteriormente, Cristo viene y repara el viejo corazón a través de regenerarlo, de convertirlo y de confrontarlo a su imagen y transformar su vieja naturaleza en una estatura nueva, semejante a su naturaleza humilde y sumisa. La piedra de berilo es un adorno adecuado para el octavo fundamento del monte de la nueva ciudad, porque a través de su significado da testimonio de la verdad de la reparación del Señor en nuestras vidas, por medio del cual Él demuele, destruye la naturaleza pecaminosa del hombre viejo. La puerta de Zabulón, pues significa habitar o residir en exaltación y honra. El poder humilde de Jesucristo para gobernar sobre la vergüenza en nuestro comienzo y en nuestro final, siempre humildes. Y la parábola del grano de mostaza, que creo que es una parábola que a todos nos gusta y es testimonio de nosotros, ¿verdad? Todos comenzamos nuestra carrera espiritual siendo espiritualmente pequeños, sumamente pequeños. Si permitimos que la humildad de Jesucristo crezca en nosotros y lo que se haga grande en nosotros, si nosotros mismos pertenecemos pequeños y terminamos pequeños o pobres en espíritu en nuestra carrera, daremos mucho fruto a la humildad que atraerá a muchos hacia Él. Esta humildad formará en nosotros la tercera puerta de la perla, que nos hará hablar de la exaltación y de la honra a nuestro Dios. Una vez formada en nuestro corazón, esa puerta impedirá la entrada a la arrogancia, al orgullo. El rey Saúl comenzó muy pequeño, pero muy pequeño en sus propios ojos. Pero lamentablemente no continuó y no terminó así. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por el rey de Israel. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El apóstol Pablo, siendo grande como Saulo de Tarso, fue hecho pequeño ante el Señor y él permaneció pequeño y terminó su carrera. La humildad de Cristo en él dio muchos frutos a lo largo de su vida. Entonces Saulo, que también es Pablo,
en Hechos 13:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los indestructibles riquezas de Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Amén. Y ya en resumen, ¿cómo podemos obtener ese octavo fundamento? El octavo fundamento, inscrito con el nombre del apóstol Mateo y adornado con la piedra de berilo, da testimonio por fuera de las obras grandiosas de la reparación que Cristo hace en nosotros, y las hace dentro de nuestro corazón, con ese corazón arrepentido, y da testimonio de su obra grandiosa de cambio y de reparación que tendrá lugar en el corazón de su esposa, quien morará dentro de la nueva ciudad. Muchas gracias. Vamos a repetir todos los apóstoles, ¿sí? Hasta donde vamos ahorita, el octavo, para que se nos haga memoria. Amén. Número 1, Pedro. Piedra, jaspe. ¿Qué significa piedra? Pulir. Jaspe significa pulir y Pedro significa piedra, roca, resistencia. Amén. Segundo apóstol o segunda piedra, ¿cuál es? Andrés. Que este es zafiro. ¿Qué significa Andrés? Ser varonil. Y la palabra varonil no es ser tosco o tirársela de macho en el buen sentido, si es macho cabrío, porque se convierte en una ofrenda para Dios, que entregó su vida para Dios. ¿Estamos? Y pertenece a la piedra de zafiro, que significa tener memoria, inscribir, que es la memoria sacar, raspar. ¿Estamos? Memoria de dónde vengo, para que yo aquí recuerde a dónde tengo que ir. Número 3, el apóstol Santiago o Jacobo, ¿sí? Y este corresponde a la piedra de ágata. Y ágata es hacer un hoyo, vaciar. Y el nombre del apóstol Santiago, que significa lo tomé del carcañal, tomo el pecado del carcañal, significa suplantar. Suplantar, suplanto el dolor por la alegría, suplanto el odio por el perdón, y de esta forma estoy formando esa piedra en mí. No solo es tener el conocimiento de quién es o qué es la piedra, sino cómo lo formo, cómo yo me voy a convertir en una de esas piedras. Cuarto apóstol, Juan, que significa Dios me ha favorecido. Y esto corresponde a la piedra de esmeralda. ¿Es correcto? Y la piedra de esmeralda es la que brilla cuando es partida. ¿Cómo Dios siente a usted que lo favorece? Cuando le va bien en sus ventas, cuando le va bien en su casa. Pero cuando ya no nos va bien
en los caprichos que nosotros queremos, entonces decimos, Dios no me ha favorecido. Para hacer el nombre Dios me ha favorecido es, Él va a, la esmeralda, ¿qué es? Romper. Él va a quebrarme y va a romperme como vaso de barro para que el tesoro que esté adentro pueda brillar. Entonces, Dios te va a favorecer cuando te mete en un proceso, cuando te mete en una prueba, cuando te mete en una circunstancia difícil. Entonces sí podemos decir, Dios me ha favorecido. ¿Por qué? Porque miró en mí lo que tiene que ser partido. ¿Estamos entendiendo? Apóstol número 5, ¿cuál es? Felipe. Felipe significa el amado, y la piedra es o diamante, y el diamante es el que corta, el duro y el que se deja moldear. ¿Estamos claros? Luego, el número 6 es Bartolomé. ¿Qué significa Bartolomé? Significa hacer un surco, arar. El que ara, porque cuando aro encuentro un banco de tesoro. Y corresponde a la piedra de sardio. ¿Y qué significa sardio? Rojizo, su cara manchada de sangre. Y eso lo expliqué que es, que viene el material con el que Dios formó todo, hizo todo, creó todo. Y es la sangre espíritu del Hijo cuando fue engendrado y cuando fue es inmolado. Entonces hizo todo. Entonces de ahí hizo la parte alma espíritu del hombre, ¿sí? Para luego juntarlo con la parte tierra, eretz, es la palabra en hebreo, y formar el ser humano. Pero entonces lo que me da a entender esa piedra es no andar conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Las cosas de la carne las discierne la carne, y las cosas del espíritu las discierne el espíritu. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Hemos visto los 6. Hoy, muy bien explicado por Ani, la piedra de crisólito. Crisólito. Y el nombre de Tomás. Y aquí hay algo muy lindo en esta enseñanza. ¿Qué significa Tomás? Significa gemelo. Esto es hermoso. Significa la piedra que corresponde a la piedra crisólito, que significa completo. Completo. Esto es hermoso. O sea, cuando estaba esto, o sea, Dios me dimensionó a un nivel y digo, ¡qué perfección! Vamos a ver. ¿Por qué se unió? O por qué, la palabra es, ¿por qué el Hijo es unigénito? Porque es único en su género, por su deidad. O sea, lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Entonces, y mire qué lindo esto, y dice que la piedra de crisólito es como el oro, y el oro significa la deidad de Dios. O sea, para yo tomar, póngame la estatura del varón perfecto, para yo tomar o tener el nombre de Tomás en mí, tengo que
tener la deidad de Dios. ¿Y cómo tengo la deidad de Dios? Cuando llego a la estatura completa. Cuando paso por el altar de bronce, cuando paso por las aguas de su nombre, cuando llego al altar de oro, cuando llego al candelero, cuando corro a la mesa de los panes, cuando subo al arca y cuando llego al asiento de misericordia, que es donde es juicios y pactos. ¿Qué tribu era? Dan. Dios justo. ¿Quién te va a juzgar con juicio justo? Dios. Por eso es misericordioso. Y aquí es donde viene lo tremendo. El ser gemelo es tener, dice que cuando los gemelos nacen, comparten el mismo gen. ¿Así es, doctor? Exactamente, son gemelos idénticos que comparten los mismos genes, ¿es correcto? O sea, entonces, tú quieres estar en la Nueva Jerusalén, ¿ok? Entonces, esto es hermoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ser gemelos con Jesús. Y entonces aquí viene algo. ¿Cuánto oraba Jesús? ¿Cuánto pasaba ayunando? ¿Cuánto pasaba leyendo las Escrituras? Cuando lo encararon, tú eres el rey de los judíos, no salió el orgulloso, ¡ja! ¿Verdad que te diste cuenta quién era? ¡Ja! Y salía no, simplemente tú lo has dicho. Y cuando iba preso, dice que no dio ni una múrmura. Y cuando cargó la cruz, nos iba quejando. Y cuando le salieron las mujeres al encuentro y que estaban llorando, que dijo: no lloréis por mí, llora por Jerusalén. Para tener la deidad, ser gemelo, el nombre de Tomás, tengo que tener su esencia, su naturaleza y su carácter. Cantares capítulo 4 del 1 en adelante dice, mire qué tremendo esto, es la misma palabra de gemelo, la que va a encontrar, creo que es en 4:4, pero dice, he aquí, en el capítulo 4 es cuando el amado se casa con la amada. ¿Por qué? Porque miren lo que encontró en ella y dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se muestran desde el monte de Galaad. Verso 2, tus dientes como manada de trasquiladas, ovejas que suben del lavadero, todas con crías mellizas, gemelas. Cuando él fue a ver, le dijo, tú tienes, tus crías son gemelas. Te hiciste semejante a mí. Y entonces le dice, y ninguna entre ellas estéril. La esposa del Cordero jamás será estéril. Va a producir. Y eso es lo que hoy no entendemos. Solo queremos recibir, pero no queremos dar.
Y dice, verso 3 dice: tus labios como un hilo de grana y tu habla hermosa, tus sienes como cachos de granada a la parte adentro de tus guedejas. Verso 4: tu cuello como la torre de David, edificada como para muestra, 1000 escudos están colgados de ella, todos escudos de valiente. Verso 5 dice: tus 2 pechos como cabritos gemelos de gama, que son apacentadas entre azucenas. Hasta que apunté el día y huyan las sombras, iréme al monte de la mirra y al cayado del incienso.